Hoy les hablaré sobre una de las figuras más importantes en la historiografía andina, María Rostorovsky. Fue una pionera en el estudio de las culturas prehispánicas del Perú, especialmente del Imperio Inca. En este video, repasaremos su vida, obra y legado, destacando su libro Historia del Tawantinsuyo, clave para entender la historia de los incas. Su enfoque innovador ha cambiado nuestra comprensión de la historia andina. Este será el contenido que abordaremos en el presente video. Comenzaremos con una breve introducción y avanzaremos hasta la conclusión, pasando por la biografía de María Rostorovsky, sus obras más importantes y el legado que nos ha dejado. Introducción. María Rostorovsky fue una pionera de la historia andina. María Rostorovsky es una de las historiadoras más influyentes en el estudio de las culturas prehispánicas del Perú. Esta presentación destacará su vida, obra y legado, con énfasis en su libro Historia del Tawantinsuyo, clave para entender el Imperio Inca. Su enfoque innovador ha redefinido nuestra comprensión de la historia andina, inspirando nuevas investigaciones. Biografía de María Rostorovsky. María Rostorovsky nació el 8 de agosto de 1915 en Lima, en el seno de una familia aristocrática de origen polaco y peruano. Este contexto cosmopolita le dio una perspectiva multicultural. Aunque estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue autodidacta en historia y antropología, mostrando desde joven un profundo interés por las culturas andinas. Fue profesora en prestigiosas universidades como la PUC y la UNSM, y realizó gran parte de sus investigaciones en el Instituto de Estudios Peruanos. A lo largo de su carrera, fue galardonada con múltiples premios, incluyendo el reconocimiento de la Academia Nacional de Historia. Falleció en marzo de 2016, pero su legado sigue vivo en la historiografía andina. Contexto de su trabajo. María Rostorovsky desarrolló su obra en una época en la que la historiografía peruana estaba en plena transformación, con un mayor interés en las culturas indígenas. Lo que la diferenciaba era su enfoque multidisciplinario, combinaba documentos coloniales, relatos orales y evidencia arqueológica. Defendió la importancia de estudiar las culturas indígenas con la misma rigurosidad que cualquier otra civilización, rechazando las visiones eurocéntricas que habían minimizado su complejidad. Su trabajo ha sido una piedra angular para nuevas investigaciones sobre el Perú precolombino. Libros más importantes. Uno de los libros más destacados de María Rostorovsky es Historia del Tawantinsuyo 1988, un texto fundamental para entender la estructura política, social y económica del Imperio Inca. Proporciona una visión completa desde su formación hasta su caída ante los españoles. Otros libros importantes incluyen Los Incas 1988, una introducción accesible a la historia incaica, Estructura económica y social del Tawantinsuyo 1980, donde analiza en profundidad la organización económica incaica, y El Mundo Andino 1993, que explora la diversidad cultural de los pueblos andinos antes y después de los incas. Resumen de Historia del Tawantinsuyo. El libro Historia del Tawantinsuyo examina el surgimiento, expansión y organización del Imperio Inca. Entre sus capítulos más relevantes están los que tratan los orígenes míticos y reales del imperio, la administración inca, la organización social y económica, y la religión andina. Rostorovsky utilizó fuentes arqueológicas y coloniales para ofrecer una visión equilibrada de los incas. También desafió interpretaciones tradicionales sobre la rigidez de la estructura social incaica, destacando la flexibilidad del sistema. Importancia del libro. Este libro transformó nuestra percepción del Imperio Inca, mostrándolo como una sociedad compleja que integraba lo militar, lo administrativo, lo religioso y lo económico de manera efectiva. Además, proporcionó información valiosa sobre la relación entre el Estado y las comunidades locales. El enfoque interdisciplinario que empleó Rostorovsky, combinando historia, antropología y arqueología,
Ha sido clave para su éxito y ha influido en generaciones de investigadores. Estructura del Tawantinsuyo. En el libro nos habla sobre su estructura social y política en el Tawantinsuyo y es la siguiente. Organization Social. Ayllu era la unidad básica de la organización social. Las familias cooperaban en el trabajo agrícola y en la administración local, manteniendo un sistema de ayuda mutua. Clase gobernante, incluía al Sapa Inca, su familia y los nobles de alto rango, quienes administraban las regiones del imperio. Clase trabajadora, compuesta por campesinos, artesanos y trabajadores, quienes contribuían a la economía del imperio a través del trabajo agrícola y artesanal. Estructura política. Sapa Inca, el emperador absoluto, considerado hijo del sol y el máximo líder del imperio, con poder político y religioso. Inca nobles, familiares del Sapa Inca y altos funcionarios encargados de la administración de las diferentes regiones del imperio. Curacas, líderes locales que gobernaban sobre los Ayllus, encargados de la administración local, la organización comunitaria y la recolección de tributos para el imperio. Resumen de Pachacútec Inca Yupanqui. Pachacútec Inca Yupanqui es la biografía del noveno gobernante inca, reconocido por haber expandido el imperio inca y transformarlo en el vasto Tawantinsuyo. El libro narra su ascenso al poder, así como sus reformas políticas, económicas y militares, destacando su capacidad como estratega y administrador. Capítulos principales. Capítulo 1. Orígenes y ascenso. Narra cómo Pachacútec se convierte en el noveno gobernante inca, enfrentando desafíos para consolidar su poder. Capítulo 2. Reformas políticas y administrativas. Describe las reformas que implementa para reorganizar el gobierno y centralizar el poder en torno al Sapa Inca. Capítulo 3. Expansión territorial. Detalla las campañas militares que lideró para expandir las fronteras del imperio, consolidando el dominio incaico sobre los pueblos conquistados. Capítulo 4. Reformas económicas. Expone las mejoras que introdujo en la infraestructura del imperio y en el sistema económico, destacando la importancia de la reciprocidad en la redistribución de recursos. Capítulo 5. Legado y consolidación. Su liderazgo y reformas no solo consolidaron el imperio inca, sino que también dejaron un legado duradero que marcó un antes y un después en la historia andina. Legado de María Rostorovsky. María Rostorovsky redefinió la historia prehispánica del Perú al superar las interpretaciones colonialistas y simplistas de las culturas andinas. Su enfoque interdisciplinario sigue siendo una referencia obligada en la investigación actual. También fue pionera en rescatar las voces indígenas, dándoles un lugar central en sus estudios. Su legado es un ejemplo de cómo la pasión por la historia puede llevar a nuevas generaciones a investigar con rigor y dedicación las raíces precolombinas del Perú. Conclusión. Para finalizar, María Rostorovsky ha dejado un legado imborrable. Su obra, especialmente Historia del Tawantinsuyo, cambió nuestra comprensión del imperio inca y sigue siendo una referencia clave en la historiografía peruana. Su enfoque interdisciplinario y su capacidad para valorar la complejidad de las culturas indígenas continúan inspirando a investigadores en todo el mundo. Y con esto llegamos al final de nuestra exploración sobre María Rostorovsky, su impacto en la historiografía andina y su obra dedicada al imperio inca. Desde su biografía y sus investigaciones hasta el análisis del Tawantinsuyo y la figura de Pachacútec Inca Yupanqui, hemos visto cómo su trabajo sigue siendo clave para entender la riqueza y complejidad de las culturas prehispánicas. Espero que esta presentación les haya inspirado a profundizar en la historia del Perú y en la importancia de conocer nuestras raíces. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse más contenido sobre la historia andina y otros temas fascinantes. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.